Esfuérzate para ser puro. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En el versículo anterior, el apóstol Juan, inspirado por Dios, ha resaltado que Cristo volverá. Y al ser hijos de Dios, cuando Él se manifieste, entonces seremos conformados a su imagen. Y por ello aquí el versículo 3, aquí en 1 Juan 3, versículo 3, nos dice que debemos de purificarnos a nosotros mismos, como Él es puro. Porque si tenemos esa esperanza de que Él volverá, debemos de mantener nuestra relación con Dios y vivir de una manera que le agrada. Es que la regeneración produce una esperanza viva para el futuro. La esperanza futura del creyente le motiva a vivir su fe. Y es que el apóstol Juan insiste que todos los creyentes tienen esperanza y se purifican. Es que la esperanza futura hace que el creyente se purifique del pecado. Ahora, el texto presenta al creyente poseyendo y atesorando la esperanza. Es que la esperanza cristiana es segura porque se funda en la persona de Jesucristo y su palabra. Es que la esperanza del creyente está centrada en el Señor glorificado, quien ha prometido volver. Y la esperanza futura del creyente se cumplirá porque Jesucristo es la garantía de su cumplimiento. Y cualquier individuo que se aferra a esta esperanza voluntariamente y repetidamente se purifica. Es que la purificación indica una purificación moral. Y ese tiempo presente de se purifica muestra que es una actividad continua. O sea, el creyente es intencional en su purificación. Ahora, el apóstol Juan anteriormente, ahí en capítulo 1, en 1 de Juan 1, versículo 7, ha mencionado que es la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Entonces, cada persona primero necesita creer en Jesús como Señor y Salvador para recibir perdón de pecados y purificación, como nos dice en 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, primero hay que obedecer el Evangelio, hay que creer en Jesús como Señor y Salvador, y entonces se recibe perdón de pecados y purificación. Es la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Ahora, esta purificación personal implica abandonar actividades, abandonar actitudes y abandonar cualquier cosa que le contamina. Como nos dice 2 Corintios 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es 2 Corintios 7, versículo 1, donde menciona esa purificación moral, donde nos dice limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Eso es lo que debe de hacer el creyente, y eso es lo que está resaltando aquí el apóstol Juan cuando nos dice en 1 de Juan 3:3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, la frase, así como Él es puro, resalta que Jesús es el patrón a seguir. Él es el estándar y la meta. O sea, Jesús vivió sobre la tierra de manera irreprensible, sin contaminación, sin pecado en carácter y en conducta. Como nos dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es 2 Corintios 5:21, o también en 1 de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Eso es 1 de Pedro 2:22. Esos textos resaltan la santidad de Jesús. Él es puro. Y Jesús no cambia. Él sigue siendo puro. Y es que el ejemplo de Jesús incentiva y desafía a los creyentes a purificarse constantemente.